noches, Teo. Buenas noches a tus compañeros y a todos los amigos acá de atrás de cámaras que hacen que este programa sea posible. ¿Qué pasó? ¿Esto se sabía con antelación o a usted también lo sorprendió como a la mayoría de nosotros? Claro que nos sorprendió y la noticia, estamos acostumbrados a venir a este programa a dar noticias últimamente buenas para los empleados que están siendo de alguna manera perseguidos y atacados por parte de las autoridades municipales por su cuestión laboral, puesto que la última vez vinimos a dar la noticia de una sentencia que había sido a favor de estos empleados, a favor de los y que había una sentencia trabajadores. definitiva que ponía fin a ese conflicto, ¿no? En esa sentencia la justicia ordenaba el pago de los salarios que estaban suspendidos y al mismo tiempo ordenaba el pago de salarios adeudados, ¿no? Es decir, el municipio no había cumplido con el objetivo que se había trazado al mes de diciembre o al mes de enero al asumir las nuevas autoridades, que era dejar sin la fuente de trabajo y sin la percepción de sus haberes a cientos de trabajadores municipales, ¿no? Bueno, como no pidieron por ese lado, hoy surge, o en el día de ayer nos enteramos y tengo el decreto firmado por el intendente Paredes Urquiza en mi poder, mediante el cual nace una nueva embestida en contra de estos empleados municipales que ya vienen siendo bastante castigados, ¿no? Y digo una nueva embestida porque es parte de una acción deliberada, una intención deliberada que existe ya de las autoridades municipales para dejar sin trabajo a un cierto grupo de gente, ¿no? ¿Es elitista para poder seleccionar a estas personas que quedan diariamente sin trabajo del municipio? Dudo, o mejor dicho, ya no lo dudo, lo tengo confirmado porque me han llegado archivos que así lo indican. Creo que hay una lista negra en el municipio. Porque es fuerte decir que hay una lista negra. Hay una lista negra y se lo voy a decir por qué hay una lista negra y lo digo con esas letras, sí, aunque suene fuerte. Hay una lista negra porque me han llegado archivos, documentos que marcan de que algún funcionario con puño y letra en un cuaderno, aunque les parezca increíble, hay anotaciones de nombres de personas que son las que después, posteriormente, sufren este tipo de embestidas e intentan perjudicarlos en su situación laboral. Perdón, ¿no? ¿tenés la foto de la que está hablando el doctor Miguel Zárate? Es una lista de puño y letra de un funcionario que dijo, bueno, este no va, a ver, Albarracín Jair tampoco, ¿no? Y voy anotando. En puño y letra las personas que iban a quedar sin trabajo. Acá está, mirá. Ponela adelante, diré. Claro que uno no va a reconocer de quién es la letra, ¿no? Pero alguien se tomó, lógicamente, el trabajo de decir, che, ¿a quién vamos a despedir este mes? Así como si fuera que haces la lista para las compras. ¿No? Y ahí empezaron. Después, esto que se escribió a puño y letra. Bueno, por ejemplo, ahí se lee el nombre de una persona que lo alcanzó a ver justo, de nombre Artaza, que es uno de los Artaza decretos. Noelia. Claro, esa persona anotada con puño y letra de algún funcionario, posteriormente recibió su decreto de despido firmado por el intendente y los funcionarios, secretarios, que los voy a nombrar con nombre y apellido, porque son las personas que después van a ser encargadas de poner la cara ante esta gente, ante la sociedad, por el perjuicio que están ocasionándole. ¿No todos los que están en esta lista recibieron la carta de despido? No sé, la están recibiendo día a día, digamos, ayer comenzó todo este proceso, ¿no? Y bueno, van a ir aumentando el número paulatinamente a medida que pasen los días. Doctor, hablando ahora del aspecto legal únicamente, ¿a qué normativa o a qué ley ha recurrido la municipalidad en caso de que así se hubiera efectuado para proceder al despido de estos empleados? Bueno, lamentablemente para llevar a cabo esta decisión política, porque es una decisión política, es una decisión personal, subjetiva que hay en las autoridades, que se han encargado todos estos meses de intentar encontrar el artilugio adecuado como para darle un marco legal, claro, como para maquillar toda esta situación. Resguardarse en exactamente. Algún punto. Lo hicieron mal con el tema de la suspensión de haberes, sí, algo que quedó acreditado judicialmente. Bueno, ahora intentan de otra manera, esta vez
más grave aún poniéndole fin directamente a la relación laboral como lo manifiestan estos decretos. En esta lista no están las mismas personas que habían sido suspendidas en sus haberes. Sí. ¿Hay algunos que sí? Hay varios que sí y hay otros que no. ¿Y esto por qué? Y lo voy a explicar, ¿no? ¿Cuál es el argumento, el fundamento legal? Y tiene que ver, y lo voy a decir así porque es de esta manera, ¿no? El intendente Paraíso Urquiza y las autoridades municipales están basándose en una ley de facto del año 79, dictada, como bien lo dice la ley, en el marco del proceso de reorganización nacional. No sé si les refresca o les suena algo ese concepto. Tremendo. Proceso de reorganización nacional. Por Dios. Esta es una ley que data de aquella época, una ley que tenía un espíritu de persecución, ¿no es cierto?, y de prescindir. Una ley de la dictadura. Una ley de la dictadura que están utilizando desde el municipio de la capital para perseguir y terminar los vínculos laborales de empleados municipales porque se les antoja. Y digo porque se les antoja, porque los anotan en una lista, les hacen un seguimiento y los anotan en una lista. Son miles de empleados públicos, incluidos municipales y de toda la provincia, y seguramente algunos en este momento nos están escuchando, miles de empleados públicos que revisten hoy la condición de revista de empleo de planta transitoria o interina. ¿Y por qué de esa manera? Porque se ha dado en los hechos una especie de proceso de carrera administrativa, ¿sí? Claro. En donde un empleado, a veces en la administración pública, comienza con una beca, sigue con una pasantía, después tiene un programa y va avanzando, hasta que definitivamente recibe algún día la buena noticia de que pasa a ser empleado de planta transitoria del Estado. Y en este lapso de todo ese trayecto, ¿en dónde queda el derecho adquirido, no de ese empleado? Bueno, ahí va más o menos el tema, ¿no? Esta designación en planta transitoria, tan esperada por los empleados públicos en algún momento, esperada ¿por qué? Porque le otorga el mismo derecho a cobrar un igual salario que un empleo de planta permanente, con obra social, con aportes jubilatorios, con todos los ítems, tal cual lo tiene cualquier empleado de planta permanente, ¿no? Y esto era una especie de crecimiento administrativo. Después, cuando se producían algunas vacantes en la planta permanente del Estado, por jubilación, por fallecimiento, por enfermedad, lo que fuese, se iba incorporando paulativamente a esa planta permanente. Así funcionaban los hechos en toda la historia, en todos los gobiernos. Nunca, no tengo ningún antecedente, por lo menos yo registrado, y he estado averiguando, investigando, no existe ningún antecedente político y legal, ni judicial, referido a una acción de este tipo, que se hayan basado en una ley de facto dictada en un proceso de reorganización nacional por aquellas autoridades militares en su momento, y la utilizan en una época de democracia. Después del año 79 a la fecha hubo sin número de conquistas laborales y garantías constitucionales, internacionales, pactos internacionales que vinieron a proteger al empleado, al trabajador, producto de esa relación desequilibrada que existía en algunas épocas entre el empleador y el empleado. Ahora, dejémonos de jorobar. En un momento tan difícil para el país, en un momento tan difícil para la provincia, aunque algunos no lo quieran ver, no tenemos otro recurso que la cuestión esta del Estado. El circuito económico de la provincia pasa por el Estado. La verdad que es muy y hoy, complicado. si el Estado deja sin trabajo a los pocos empleados que tienen al menos ese sustento para vivir, ¿qué va a ser de la provincia? ¿Qué va a hacer si esto lo toma la provincia del Estado de la provincia de La Rioja? Hoy la verdad que este antecedente administrativo, ¿no? Mediante este decreto, este acto administrativo firmado por el intendente de la capital y todos sus funcionarios, nos deja un antecedente, por lo menos administrativo, alarmante. Claro, por ejemplo, si mañana a la mañana Daniel Elías, por poner algún ejemplo, Florencio López se levanta de mal humor y quiere aplicar la misma medida, puede hacerlo tranquilamente. Lo puede entonces hacer basándose en esta ley de facto, lo puede hacer. Ahora, administrativamente lo puede hacer. Sí. Luego vendrá tal vez el planteo judicial de inconstitucionalidad o lo que sea, en virtud de esta cuestión. Pero lo que vamos, nosotros podemos, como abogados, en este caso en parte, patrocinando, defendiendo los derechos de algún trabajador, puedo intentar
intentar cualquier defensa judicial sobre una cuestión así. De hecho, lo hemos estado realizando de esta manera, ¿no? Pero lo que juzgamos aquí no es esto. No es si el empleado tiene herramientas legales para recurrir a un superior tribunal o a la Corte Suprema. Es doloroso. Sí, el daño moral y el tiempo que quedan sin cobrar. Obligarlos y someterlos obligadamente a recurrir a la vía judicial para defender sus derechos. Es una agonía y una situación dolorosa que se coloca a esta gente, ¿no? Porque esto, sin lugar a dudas, lleva otros meses más o años un litigio de esta característica, ¿entienden? Me preocupa todo, me preocupa los gobernantes que tenemos, me preocupan las decisiones políticas, la falta de responsabilidad política, social, partidaria. Hablamos de un gobierno supuestamente peronista, ¿sí?, que va a cantar la marcha alguna vez, de vez en cuando, al Partido Justicialista, ¿no? Y toman este tipo de actitudes con una intencionalidad manifiesta de perjudicar a trabajadores, directamente dejar sin trabajo a cientos de familias. Me parece una cuestión gravísima desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista legal, la verdad, que buscarle el pelo al huevo, como se dice, ¿no? Yo intento buscar, para encontrar el punto y coma, o buscar el artilugio legal que podamos encontrar de algún lado para maquillar una decisión que por supuesto la repudio desde todo punto de vista. Y yo sé que están muy molestos las autoridades municipales, sé que están muy molestas, incluso a mí, aunque no lo crean, me hicieron llegar a mí algunas advertencias, ¿no? No se termina solamente ahí, ¿no? ¿Lo amenazaron? Algunas advertencias de que estaba siendo demasiado duro, de que pare un poco, si no iban a tomar algunas otras medidas en contra de quienes hablan. Bueno. Aunque les parezca increíble, así fue. Y no solo eso, sino que además constantemente, diariamente, han estado teniendo esta actitud. A mí no me van a hacer nada, a mí no me van a, yo no les tengo miedo, está claro, ¿no? Pero los empleados que se encuentran en una situación de inferioridad en esa relación laboral tienen miedo de perder su trabajo, tienen miedo por su familia, todo. Imagínense, el día de ayer, estos empleados, por lo menos estas notificaciones que tengo acá, volvieron al mediodía a sus casas a mirar la cara a sus hijos, a su mujer, a su marido, ahora, a decirle, no tengo más trabajo, ¿qué hacemos ahora? Doctor, yo lo que trato de entender es, hay que encontrarle el enemigo a Paredes Urquiza. ¿Represión a quién? O sea, ¿contra quién va esto? ¿Por qué despide a tantos trabajadores? Es inentendible, ¿no? La verdad que no le encuentro explicación. ¿Quién es el enemigo de Paredes Urquiza? ¿Los trabajadores? No le encuentro explicación por qué están ensañados con gente que ha sido designada, tal vez en una gestión anterior. Hay gente que estuvo designada en una gestión anterior, es verdad, pero ¿qué importa eso? Claro, totalmente. Es decir, yo mañana soy intendente, gobernador, y voy a venir y voy a echar a todos los que vienen trabajando anteriormente tan solo porque pertenecen a otra gestión. Es durísimo. En esta época que estemos viviendo persecuciones ideológicas y políticas de esta naturaleza y que tengan este efecto tan perverso, la verdad que es durísimo. Yo sé que a partir de esto se van a defender y van a decir, no, nosotros nos basamos en un marco legal, hay una ley que nos avala para haber hecho esto, ¿sí? Sepan que la ley que los avala es una ley de facto, dictada en un proceso de reorganización nacional que tenía un espíritu totalmente distinto al espíritu que tienen hoy las leyes, que tiene nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial, absolutamente todos los convenios laborales que protegen a los trabajadores y todas las leyes dictadas en su consecuencia. Es una locura. Sí, yo quiero agregar una cosa, la falta de solidaridad de los trabajadores de los otros municipios, de las autoridades de los organismos provinciales y de los gobernantes que pertenecen al gabinete provincial, que desde que comenzó este conflicto hasta el momento no hubo ningún pronunciamiento, pero de ningún tipo, solidarizándose con estas familias de empleados municipales y hasta el día de hoy. Ahora, doctor, lo llevo ya de nuevo al marco legal. ¿Cuál es el paso que se debería seguir en caso de que se pudiera, teniendo en cuenta que ellos aplicaron una ley de facto, para de alguna manera poder solucionar este conflicto a los trabajadores que ya han sido despedidos? Bueno, el camino legal a seguir vamos a determinar y lo van a determinar en realidad los propios damnificados, ¿no? No soy yo quien voluntariamente
va a iniciar una vía judicial por el tema, pero seguramente la gente que está siendo perjudicada me lo pedirá y me pedirá en su momento intentar una nueva defensa, porque es un proceso aparte. Claro, pero legalmente ¿no? ¿Se puede, teniendo en cuenta que ellos apelaron a una ley? Sin duda que estoy analizando y todo se puede. Bien. No vamos a dar nada por perdido. Bien. Y si bien podrán decir que hay una ley que los ampara, claro, vamos a revisar ese decreto, vamos a revisar esa ley, vamos a plantear al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo esta cuestión. Lo he manifestado públicamente hoy a través de algunos medios. Le estoy pidiendo al gobernador de la provincia que se ocupe de la situación. Claro. Le estoy pidiendo al gobernador de la provincia que tome cartas en el asunto. Estamos aplicando en la provincia de La Rioja un decreto, una ley del año 79, dictada en un proceso de reorganización nacional, que tenía una intencionalidad política en aquel momento. Hoy la situación es distinta, ha pasado muchísimo tiempo, muchísima sangre derramada, muchísimas conquistas laborales y luchas interminables en materia laboral que no pueden pasar desapercibidas. Yo sé que es muy complicado, necesitamos doctor. la intervención del gobernador de la provincia, necesitamos la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, del vicegobernador de la provincia. Totalmente. Y he pedido, también he pedido una reunión con los diputados, con distintos diputados y con el mismo presidente de la Cámara, a los fines de plantear esta cuestión, ¿no? No es posible que esto se quede así, no es posible que se esté aplicando una ley que es vetusta, antiquísima y además dictada... ¿Es una ley o un decreto? Político. Es una ley. Una ley. Una ley 3870 del año 79. Es una cuestión de fondo y que sin lugar a dudas, y esto es una alerta, ¿no? Es una alerta para todos aquellos empleados transitorios que revitan la característica de empleados de planta transitoria, sobre todo el municipio de la capital. No creo que los otros intendentes o el gobernador de la provincia se anime a despedir hoy, encima cómo está la situación de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, se anime a despedir un trabajador, un gobernador peronista, un intendente peronista que tome este tipo de decisiones. Yo sé que por ahí es complicado saber porque las notificaciones continúan llegando, han llegado ayer, llegaron hoy y lamentablemente van a seguir llegando mañana, pero la cantidad aproximada de trabajadores que se encuentran en esta situación, por lo menos hasta esta hora, ¿se conoce, doctor, o en realidad no? Es indescifrable. La cifra es indescifrable porque puede crecer día a día, porque depende de la decisión antojadiza y subjetiva de ellos. Si me gusta tu cara, te dejo; si no me gusta la tuya, te vas; si aceptas determinadas condiciones, te quedás. Les están ofreciendo, mirá, te despedimos, terminamos el vínculo de planta transitoria, no va a tener más obra social, no va a tener más aporte, no va a tener un salario de ley, pero bueno, si te quedas piola, te ofrecemos un plan en negro. Ese es el cambio. Qué desastre. Bueno, mirá, creo que es una declaración de Carlos del Giorno. En otro medio de comunicación dijo: son 56 de planta transitoria, pero Eber Cirerol me dijo que no los despiden, vuelven a su situación anterior. Carlos del Giorno. Una locura. Una locura y lamento... Serían PEM, entonces. A ver, aclaremos una cuestión. Una locura realmente, y que me disculpe Carlos del Giorno, a quien conozco. Ahora, Carlos del Giorno pero está un representante gremial que defiende a los trabajadores nunca, bajo ningún punto de vista, puede hacer ese tipo de manifestaciones. Puede avalar esto. Estamos hablando de que estamos consintiendo de que se le quiten derechos adquiridos que tiene un empleado público de una planta transitoria, aunque no sea planta permanente. La planta transitoria le acuerda un salario de ley, obra social, aportes jubilatorios, adicionales, quincenitas, y vacaciones remuneradas, licencias de ley, un sinnúmero de derechos. ¿Cómo vamos a manifestarnos en favor de un retroceso? De un retroceso en los derechos del trabajador. ¿Se puede identificar, doctor, las tareas que realizaban? Porque en un momento también se planteaba esto, ¿no? Que no eran tareas indispensables quizás para el municipio. Mire, básicamente los fundamentos, y acá hay una contradicción. Si Eber Cirerol le manifestó esto al secretario general del SOEN, se contradice absolutamente con el texto del decreto firmado por él mismo. Eber Cirerol también firma este decreto. Este decreto dice que prescinden de los servicios
¿sí? Que estos empleados no son más útiles, ¿sí? Disponen la no continuidad de empleados como planta transitoria porque no son, porque han dejado de ser, a ver si lo voy a leer textualmente para que usted se dé cuenta la contradicción que acabamos de escuchar, ¿no? Dice, a ver si lo encuentro. Bueno, lo quería leer textualmente, pero básicamente tiene que ver con que al ser empleados de planta transitoria ha dejado de existir la necesidad en sus servicios. Es decir, básicamente están diciendo que sus servicios no tienen razón de ser para el municipio, que pueden ser cumplidos por otras personas y por eso se los despide o no continúan el vínculo laboral. Pero al mismo tiempo le estamos ofreciendo un programa por otro lado. En definitiva, ¿en qué quedamos? Sí. ¿Sirven o no sirven? Y es feo tildar a una persona... Si contradicción. Claro. O sea, no me servís si te tengo que pagar un sueldo de ley, pero sí me servís si te pago en negro. Claro. Yo me quedo con una frase que escuché en campaña del doctor Alberto Paredes Urquiza, acompañado justamente en una nota con Eber Cirerol, que ellos decían, vamos a valorar el trabajo del empleado y vamos a reivindicar al trabajador municipal. Está pasando todo lo contrario, doctor. Absolutamente todo lo contrario. No solo por los despidos, por la persecución y todas las cuestiones que está insistiendo, ¿no? Y la verdad, tengo nombres, pero por ahora no lo voy a dar, ¿no? A Bien. Todos los directores de área que se prestan para apretar a los trabajadores, cesen en esa conducta. No sean cómplices de esta cuestión. Ya hubo denuncias en ese mensaje, sí. Es un mensaje de buena fe, es un mensaje, cargado de enojo tal vez, pero también es un pedido, una súplica que se les hace un abogado, no incurran, no sean cómplices de una cuestión que tiene que ver con esto de persecución a toda. Bueno, me llegan muchísimas denuncias todos los días de trabajadores que son apretados por sus directores para no hacer determinadas cosas, para no reclamar, para no alzar la voz, no manifestarse. No solo la situación de estos trabajadores, sino todos los trabajadores municipales, aún aquel que tiene la suerte de mantener su trabajo, está hablando del clima que se está viviendo hoy en el municipio. Bueno, tengo algunos mensajes, todos, casi la mayoría, en adhesión a todo y solidaridad a todos los trabajadores despedidos. Miriam del Valle dice, la solidaridad del resto con estos trabajadores, ¿hasta cuándo? ¿Hay que contribuir a la causa pro? Pregunta otro televidente. Paredes Urquiza aduce que no tiene presupuesto y despide a los trabajadores municipales. Es una vergüenza, una aberración. Si se concreta la noticia vamos a salir a la calle, dice Dante Alives, enfrente de la municipalidad. No es concreta la noticia, es un hecho la noticia, lamentablemente. Ya es un hecho. Es un hecho. Acá están los decretos. La gente se va a movilizar. O sea, lo que se viene ahora, creo que tiene que ver con un problema mucho mayor de lo que ya se estaba viviendo con las suspensiones que hizo a principio de año para eso. Está bien. Me parece que esta vez la cuestión se va a agravar. Lo que yo planteo es la falta de acompañamiento de sectores sociales, de sectores gremiales, de cooperativas. Hasta de los mismos compañeros. De los compañeros, del sector político principalmente, ¿sí? Una Cámara de Diputados que vemos sesionar cada 15 días, al igual que un Consejo Deliberante. Un Consejo Deliberante que es prácticamente paredista, totalmente, que levanta la mano para aprobar todo lo que el Ejecutivo Municipal dice. Y bueno, lamentable. Me dicen que... Espero escuchar a todos los concejales despedirse sobre el tema, ¿no? Porque son vecinos que seguramente los han votado para que estén sentados ahí, también para que defiendan, aunque no sea competencia de ellos, no tratar el tema en una ley, pero merecen el acompañamiento por lo menos. Hasta de la iglesia incluso también. Hablar tal vez del acompañamiento de los compañeros de trabajo es muy difícil porque hay mucho miedo de perder el trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay sí quienes están obligados a tomar cartas en el asunto. Y los que están obligados a tomar cartas en el asunto son los gremios, los sindicatos que deben defender los derechos de los trabajadores y son las autoridades de rango superior
en este caso, a los funcionarios municipales que deben tomar cartas en el asunto. Bueno, dice, pueden darse cuenta que la lista que ustedes están pasando la escribió una mujer. Bueno, porque tiene letra de mujer, dicen algunos. Otros me pasan el dato. La lista de los trabajadores la hizo el ex concejal Eber Cirerol, el actual secretario de gobierno, ¿no? Eber Cirerol. Secretario general, sí, del municipio. Bueno, yo creo esta lista. Alguien hizo la lista negra, dice vamos a despedir a esta gente, prescinden de sus servicios por aplicación de una ley de la época de facto, ¿verdad? De la época de la dictadura militar. Este es el conflicto del día y creo que va a ser el conflicto de los próximos días también, ¿no? Si me lo permiten... El intendente que dice, no tengo plata para pagar, voy a empezar a despedir gente. Si me lo permiten, quiero leer el nombre de los funcionarios que han firmado este despido a estas personas. ¿Quiénes son los funcionarios responsables? Los que firmaron, no estamos inventando, los que firmaron los despidos de los empleados municipales, de los nuevos despedidos empleados municipales. Que son los que tienen que poner la cara ante la gente para que los empleados sepan a quienes hay que atribuirles esta decisión y este permiso, ¿no? ¿Quiénes son? Este decreto es un decreto de la Intendencia que está firmado por el intendente Alberto Nicolás Paredes Urquiza y todo su gabinete de secretarios. Y los voy a nombrar porque es un documento público y son los responsables de esto y se deben hacer cargo. Es el secretario general Eber Cirerol, el secretario de Servicios Públicos, el contador Alejandro Buzo, el subsecretario de Gestión Pública, Eduardo Fabián Maskin, el secretario de Hacienda, José Martínez, y 2 nombres más que no son legibles, pero estas personas que acabo de leer son los responsables de armar todo este proceso en contra de los trabajadores. Permítame un minuto, a ver, vamos a mostrarlo en cámara, así tal cual lo dice el doctor. Es un documento público donde se ve las firmas de las autoridades responsables. Estos son los responsables de que estos empleados queden en la calle. Estos funcionarios municipales son los que en este trámite han certificado de que los empleados que están trabajando para ellos todos los días y que le ven la cara no son útiles y son prescindibles, es decir, que no necesitan sus servicios. Así que, bueno, los empleados que estaban recibiendo esta notificación sepan que sus jefes son los que han hecho el reporte de que no son útiles y que pueden prescindir de sus servicios, por eso se han despedido. Bueno, acá está entonces el decreto, donde se toma lamentablemente la medida de que todos los empleados sean despedidos. Esta es la conflictiva situación que están atravesando estos empleados. Y que es una situación desesperante, ¿no? Imagínate levantarte un día y encontrarte con un telegrama de despido en esta situación. El doctor Miguel Ángel Zárate, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente vamos a seguir este tema de cerca y va a tener una repercusión importantísima. Gracias a ustedes por la invitación.